Buenas noches. Hoy es nuestra clase del miércoles 25 de agosto y vamos a ver el segundo libro de Samuel, el capítulo 3. Bueno, ya la semana pasada vimos el capítulo 2 y hay varios puntos que nos van a servir de referencia para la clase de hoy. Entonces, bueno, pues hasta aquí podemos ver que había una guerra, yo diría guerra de poderes, entre la casa de Saúl y la casa de David. Esto pues sabemos, ¿verdad? Que ya Saúl ya había muerto, igual que su hijo Jonathan, habían muerto en batalla. Y ahorita, al dar inicio la lectura del capítulo 3, pues es muy interesante el verso 1. En sus Biblias tal vez inclusive esté separado el verso 1 del verso 2. Dice el verso 1, dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y bueno, vemos que David era el rey ya ungido de tiempo atrás por Samuel. Entonces tenemos que ver quién era Samuel. Vamos a detenernos un poquito para repasar quién era este David. Dijimos entonces que ya había sido ungido como rey. Y también sabemos, ¿verdad? Todo el primer libro de Samuel nos narra cómo anduvo David escondiéndose, soportando la constante persecución del rey Saúl, ¿verdad? Porque hemos estudiado, pues, ¿por qué? Porque era tan perseguido David por Saúl. No tan solo él, sino con todos sus hombres y las familias de todos los hombres que andaban con él. Y vimos que también David tuvo que conseguir el sustento, la manutención para todos ellos. Y bueno, ¿sobre quiénes estaba reinando David? En el capítulo anterior vimos que solamente la tribu de Judá estaba de su lado. Todas las demás tribus de Israel estaban con Isboset, que era un hijo superviviente o sobreviviente, un hijo de Saúl. Ahora vamos a leer los versículos 2 al 5. Dice, y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ahinoam, jezreelita. Su segundo, Kileab de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Y bueno, tendríamos también, si quisieran ustedes ver lo referente a estos hijos, pues hay varias citas que mencionan, por ejemplo, a Amnón. Lo pueden ver, que está mencionado ahí en segundo libro de Samuel 13:1, Absalón, también allí en 13:1, Adonías, en Primero de Reyes 5 y 6, y así, ¿verdad? O sea, tenemos referencias de los hijos del rey David. Luego vamos a leer los versos 6 al 11, y dice, como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, ¿soy yo, cabeza de perro, que pertenezca a Judá? Yo he hecho misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como
Ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Bueno, entonces aquí estamos viendo cómo Abner realmente aquí nos podemos dar cuenta en qué estatus se encontraba él. No se supone en el capítulo anterior vimos que el propio Abner dice que ungió a Is-Boset como rey de, pues nada más quitando la casa de Judá, pero de todo lo demás de Israel lo había puesto como rey Abner. Sin embargo, vemos aquí que Is-Boset le reclama a Abner y le dice que por qué se ha llegado a la concubina de su padre Saúl. ¿Y cuál es la respuesta de Abner? Como decimos en nuestro buen español, se le puso al tú por tú, ¿verdad? Aún le dice, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? O sea, se sublevó, ahí le mostró, ok, tú serás el rey, pero el que mando soy yo. Porque en el verso 11 dice, y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. ¿Cómo podemos entonces nosotros interpretar esto? Pues si Is-Boset era rey, ¿por qué le temía a Abner? Entonces vemos, ¿verdad? Y ustedes podrían y yo preguntarnos, bueno, ¿por qué le echa pleito Is-Boset a Abner? Porque había tenido que ver con la concubina de su padre. Les voy a leer un comentario que traigo aquí yo en mi Biblia y está muy interesante porque habla de las mujeres en la política, cómo se veía eso en ese tiempo. Dice que en la época de David, las mujeres eran símbolos políticos. De hecho, el hecho de que Abner se acostase con la concubina de Saúl podría haber sugerido que tenía sus ojos puestos en la corona. Más tarde, cuando Absalón expulsó a su padre David de Jerusalén, se acostó con las concubinas de David en público para demostrar ante los ojos de todos que se había hecho cargo de todo lo que era de David. Esto lo vamos a ver en el capítulo 16, verso 22. A su vez, David puede haberse casado para avanzar en su carrera política. Una de sus esposas, la madre de Absalón, que vemos en el verso 3, era una princesa de un país vecino. No cabe duda que el matrimonio favoreció las buenas relaciones fronterizas. Y luego en unos momentos vamos a leer el verso 14, que dice que David solicitó que Mical le fuera de vuelta, aunque ella ya se había vuelto a casar, versos 14-16. Esto tenía buen sentido político. Una alianza con la hija de Saúl vincularía a la familia de Saúl con el palacio real. Entonces vemos, ¿no?, cómo Is-Boset le reclama a Abner y Abner, lejos de avergonzarse o de pedirle perdón a Is-Boset, no. O sea, le contesta horriblemente y vemos cómo Is-Boset se queda callado, no respondió palabra porque le tenía miedo, ¿no?, a Abner. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a ver el verso 1, ya leímos hasta el 11, ¿verdad? Pero recordemos qué dice en el verso 1, que David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Es interesante ver que la palabra fortaleciendo en el hebreo nos da la idea que es una capacidad de resistir. O sea, ¿qué entendemos con esto? Que David iba resistiendo, aumentando su resistencia, aguantando
¿Cuántas cosas podemos acordarnos que él había tenido que soportar, que resistir, que aguantar? Pues traiciones. ¿Se acuerdan que vimos que David fue traicionado? Que había gente que le tenía mucho rencor, que había gente que lo calumniaba, había gente que lo perseguía, pues por la parte de Saúl y todos sus ejércitos, ¿verdad? Lo perseguían, que se querían vengar de él, que soportaba tantas cosas. Vemos que Dios fue forjando el carácter de David a través de todas estas pruebas, de todas estas angustias. ¿Por qué? Pues porque él iba a ser un gran rey. Podemos entender que, que David entonces era un hombre fuerte, muy fuerte, soportaba grandes cosas, tenía gran capacidad que Dios le estaba dando vez tras vez, porque pues era un hombre de Dios. Sabemos que él, aún en el Nuevo Testamento, dice que David era un hombre con un corazón conforme a Dios. Entonces vemos que si alguien va a ser llamado para liderazgo, llámese los ancianos de las iglesias, llámese un pastor, o sea, gente que tenga, digamos, una responsabilidad grande, pues va a ser probado, indiscutiblemente va a ser probado. Y tiene que pasar esas pruebas, porque si no las pasa, pues entonces yo pensaría que, pues que no se va a poder hacer cargo de lo que Dios le está pidiendo. Yo también pienso, por ejemplo, ustedes y yo sabemos que hay una profesión, o no sé cómo se llame, artesanos en herrería. ¿Cómo forjan ese metal? ¿Cómo se forja ese metal por el herrero? Le van dando forma a base de martillazos, ¿no? Se le va golpeando a ese metal hasta que va tomando la forma que el artesano quiere. Pero ¿cómo es? A base de golpes, y muchas veces ese metal es metido en el fuego hasta que queda forjado. Entonces así debe ser el corazón de todo aquel que Dios esté llamando a ocupar un lugar de responsabilidad dentro del pueblo de Dios. Vemos que los grandes líderes que nos narra la Biblia de principio a fin, cómo fue forjado Moisés, cómo fue forjado Josué, cómo fue forjado José, por ejemplo, también cuántas cosas José tuvo que pasar. Sus hermanos lo odiaban. Eso lo vemos en Génesis 37, 3, 4, si quieren tomar nota. Los hermanos lo odiaban, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes ismaelitas porque sabían que él era el predilecto de su papá, y eso era para ellos algo inaceptable, ¿verdad? Y lo vendieron. Eso está igual en el capítulo 37 de Génesis, versos 12, 36. ¿Y qué le dijeron a su padre cuando regresaron, verdad? Que José lo había matado una mala bestia, y que pues le llevaron ahí su capa de colores de José llena de sangre. ¿Y qué le pasó a José? Pues bueno, lo vendieron, acabó allí en la casa de Potifar. Conocemos todos la historia, ¿verdad? Cómo la esposa de Potifar quería dormir con él, pero como él la rechazó, ella lo calumnió, le dijo a Potifar: mira este hebreo que has traído aquí, ve, quería abusar de mí, y le mostró ahí una ropa de José, ¿verdad? Y nunca vemos a José que él dijo: ay no, Dios, por confiar en ti ve todo lo que me pasa. Mis hermanos me odiaban, me vendieron, y yo trabajo aquí, soy honesto, no accedí con la mujer de Potifar, y ahora ya está en la cárcel. No, yo ya mejor me doy por vencido. Entonces, bueno, vemos cómo José fue un hombre de Dios, que como estábamos diciendo, pasó por muchas pruebas, y no hubo de su parte ningún reclamo a Dios, ninguna amargura en su corazón. Yo creo que eso es algo tan importante, que no nos amarguemos, porque todos en nuestro caminar cristiano
pasamos por pruebas, tenemos tantas situaciones de salud, de problemas, quizá de economía. O sea, gracias a Dios porque el Señor no dejó en su palabra solamente las cosas buenas, ¿no? De cada persona que leemos en la palabra, aún las cosas duras y difíciles que cada uno de ellos atravesó, pecados que cometieron, todo quedó allí escrito para nuestro aprendizaje, nuestra enseñanza. Bueno, entonces vamos a continuar a partir del verso 12, que dice: entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto, envió David mensajeros a Is-Boset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Is-Boset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurim. Y le dijo Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Aquí podemos ver que lo que ya leíamos ese comentario, como David dijo: no, pues restitúyeme a mi mujer, Mical. ¿Por qué? Porque esto iba a ayudar en el establecimiento de su reino, porque así ya con eso iba a tener en paz, dijéramos, a la familia de Saúl para con él. ¿Por qué? Porque una esposa de David, Mical, le iba a ser restituida. Y vemos el poder de nueva cuenta de Abner, porque él mismo fue y le dijo al marido, ¿verdad? Vuélvete. Y él, sin chistar, se volvió, ¿verdad? O sea, le entregó a su esposa, porque ya se había vuelto a casar Mical, pero finalmente pues tuvo que ceder porque era una orden, ¿verdad? Vuélvete, deja a esta mujer y vuélvete. Entonces se tuvo que volver. Y vemos aquí cómo Abner ya se había puesto del lado de David, como dijéramos traicionó a Is-Boset. Is-Boset podemos ver que no dijo nada, ¿verdad? Entonces, pues ese Israel dividido, ese Israel que nada más Judá estaba con David y todas las demás tribus, vemos que Abner, que había hecho rey a Is-Boset, era sobre Galaad, sobre Jesuri, Jezreel, Efraín, Benjamín y todo Israel. Lo vimos la semana pasada, está en el capítulo 2, versos 8 y 10. Entonces, entendemos, ¿verdad?, cómo esto, pues era política, ¿no? Vemos cómo de alguna manera, pues seguían en esas cosas ellos. Vamos a continuar con nuestra lectura de los versos 17 al 21. Y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros, ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los hijos de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Vemos cómo Dios estaba usando la vida de Abner para que David reinara sobre todo Israel, como Dios le había dicho a David. Y continuemos con nuestra lectura del verso 22 al 27,
Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿Qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza por la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. ¿Qué estamos viendo aquí? O sea, Joab estaba muy enojado porque Abner había matado a su hermano Asael, lo vimos en el capítulo pasado. Pero esto no tenía que haber sido así. O sea, Asael murió en la batalla. Entonces aquí vemos que Joab estaba resentido, estaba amargado, estaba enojado. ¿Por qué? Pues porque su hermano había muerto, pero fue muerto en batalla. Entonces lo hizo a escondidas de David. Esto que hizo, dice que cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte, en medio de la puerta. O sea, llegando a la ciudad, ustedes saben que antiguamente habían puertas en las ciudades para resguardar a la ciudad. Entonces, antes de que entrara, ahí lo atajó y dice que para hablar con él en secreto. ¿Pero qué fue? Pues para matarlo. Y esto David lo ignoraba. Entonces, en el verso 28 dice: cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Que dijo: inocente soy yo y mi reino. Entonces, él tenía que hacer algo al respecto, ¿no? Porque podría ser acusado por todas las demás tribus de Israel de que él estaba atrás de la muerte de Abner. Dice a partir del verso 29, caiga sobre la cabeza de Joab. Fíjense bien este verso 29, qué terrible. Y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca de flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, o sea, bastón, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. O sea, imagínense qué terrible maldición lanzó sobre Joab y sobre la casa de su padre. Vean esto, estamos hablando en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esto no es ya a partir del Nuevo, pero bueno. El 30, Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, que dice, en la batalla de Gabaón, o sea, murió en batalla. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey iba detrás del féretro. O sea, David pues le dolió la muerte de Abner. Y así podemos ver todos los siguientes versículos. ¿Qué hizo David? Demostró que él no tuvo nada que ver. Y en el verso 37 dice: Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. O sea, nada de esto que hizo Joab estaba aprobado por David. ¿Qué tenemos que entender en todo esto? Tenemos que ver que nunca debemos guardar en nuestro corazón amargura, rencor, resentimiento, porque esto, lejos de traer algo bueno para nosotros, siempre va a traer
mal tras mal, desgracia. ¿Por qué? Porque Dios no está de acuerdo en que nosotros tomemos venganza por nosotros mismos. Esto lo podemos ver claramente en Hechos 10:30 y también en Romanos 12:19. Ese sí quisiera que lo leamos. Romanos 12, verso 19. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto es importantísimo, de verdad. No importa lo que nos hayan hecho, en serio. Yo creo que todos algún día hemos sido traicionados por alguien que considerábamos así como que súper fiel, la súper amistad con aquella persona, lo que sea, y nos traicionaron, ¿verdad? Una puñalada en la espalda. Pero no dejemos que el Señor tome venganza. Él dice: mía es la venganza, yo pagaré. Y créanme que el Señor lo hace. El Señor lo hace siempre. Nosotros lo que tenemos que hacer es perdonar, porque esto es liberador, liberador. Y el Señor, si nosotros perdonamos, Él nos va a perdonar a nosotros. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo este hombre, Joab, se vengó y mató a Abner. Y olvídense cómo termina allí el rey David abogando, no abogando, dejándole a Dios el lugar. Aún el verso 39, que es el final de este capítulo, dice: y yo soy débil, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. O sea, él no se iba a vengar, aunque él quedaba mal, pero gracias a Dios, que dice el 37 verso, dice: y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. Entonces vemos que David dejó todo al Señor y el Señor se iba a hacer cargo. Igual hagamos nosotros, no nos venguemos nosotros y aprendamos, ¿verdad?, de lo que el Señor nos enseña en su palabra y lo que Él nos dice. Pues vamos a orar para terminar nuestra clase. Señor, muchas gracias te damos, Padre, porque eres bueno, Señor. Gracias porque toda tu palabra, Señor, nos enseña siempre, nos dice el camino en el que hemos de andar, y así encontraremos bendición tuya para nosotros y nuestras familias. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, porque nos permites tener tu palabra como lumbrera para nuestro camino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.